Mujer en coma descubre a su esposo infiel y así reacciona. La pobre Alama yacía postrada en su cama a causa de haber contraído un profundo coma tras un trágico accidente. Meses habían pasado desde que ella se encontraba sumida en un profundo sueño. Para el doctor, Alama afortunadamente contaba con un muy buen esposo, mismo a quien la madre de Alama veía muy preocupado, pero para sorpresa de todos, Alama despertaría y revelaría una terrible verdad que nadie esperaba oír. Alama y Federico iban en camino al aeropuerto para tomar el vuelo que los llevaría a una isla paradisíaca a celebrar su primer aniversario. La pareja de recién casados era la pareja más enamorada que muchos podían ser dichosos al verlos y ver cuánto amor había realmente entre ellos. Aquella mañana, esta hermosa pareja se habían quedado dormidos, puesto que la noche anterior, tras la cena, habían decidido brindar con un poco de champaña, lo cual con el pasar de las horas se convertirían en 3 botellas. Estaban realmente felices aquella noche, pues en tan solo un par de días cumplirían su primer aniversario de bodas. Se sentían dichosos, pues a diferencia de lo que suele ser común en otros casos, ellos habían pasado aquel primer año de matrimonio y convivencia sin tener ningún problema mayor para adaptarse. La chispa entre ellos tampoco se había extinto, por lo que esto los hacía realmente felices. Sentían que era como llegar a una meta sin ningún rasguño y verdaderamente creían que aquello era una especie de señal de la vida que les decía que ellos en realidad eran almas gemelas y estaban destinados a estar juntos por muchísimos años más. Sin embargo, una tragedia les haría darse cuenta de lo equivocados que estaban. La mañana de un 1 de febrero del 2017, Alama y Federico despertarían muy preocupados. La alarma no había sonado y se habían quedado dormidos tras la noche previa haber bebido ardua champaña. Contaban con tan solo 30 minutos para poder llegar al aeropuerto y no perder el vuelo, por lo que rápidamente subieron el equipaje al auto y casi sin haberse arreglado en lo más mínimo, por estar cortos de tiempo, salieron a toda prisa rumbo al aeropuerto. Era aquel el mes de febrero, mismo mes en el que un intenso invierno había conquistado todas las pistas y carreteras. Federico conducía a toda prisa, pero esto sería lo que ocasionaría que en un desacierto suyo cayeran con el auto cuesta abajo. Para cuando llegaron los paramédicos, Federico solo tenía, para fortuna suya, unos cuantos rasguños y un brazo lesionado, pero Alama se encontraba inconsciente. Rápidamente fueron trasladados hasta el hospital más cercano. En cuanto ingresaron, Federico se encontraba en el área de emergencias, recostado en una camilla. Mientras estaba allí, vio llegar a toda prisa a la madre de Alama, quien era un mar de lágrimas, que corrió hacia su camilla para poder regañarlo por haber sido tan irresponsable con el vehículo en un día donde las carreteras estaban barnizadas por una fina capa de hielo. Tras unos minutos salió el doctor, quien sería el portador de la triste noticia de que Alama, para infortunio suyo, había caído en un profundo coma. La madre de Alama, Marta, caería de rodillas al escuchar esto, soltando un incontenible llanto, mientras Federico se levantó para consolarla. Tras una semana de haber estado en el hospital, Federico hizo saber a los médicos que había tomado la decisión de llevar a su esposa a casa para que a lo mejor de esta manera ella pudiera recuperarse lo más pronto posible. Además de que él debía trabajar y estar todo el día en el hospital. Le estaba resultando ser algo que lo retrasaba mucho en todos los quehaceres que habían por hacer en la casa, en el día a día y en el trabajo. El médico le dijo a Federico que por ser él el esposo las decisiones quedaban a cargo suyo, y luego procedió diciéndole que él se encargaría de organizar todo para la salida de Alama y para que pudiera tener todo preparado en casa. Le dijo que él iba a asignarle a una de sus mejores enfermeras, pues era la muchacha que tenía mejores recomendaciones. Unos meses después, ya en la casa de Federico y Alama, notaría algo raro que ocurría cuando al llegar a la casa que su hija y yerno compartían, encontró cabellos de una mujer
entre las fundas de almohada que estaban a punto de lavarse. Aquellas fundas las había recogido la noche anterior de la habitación de Federico. La preocupada madre comenzó a sospechar de que tal vez Federico se encontraba engañando a Alama con otra mujer, por lo que decidió que lo espiaría mientras él se encontraba fuera de casa. Para su sorpresa, Federico en ningún momento prestó ojos para otra mujer, ni tampoco tuvo actitudes sospechosas en el trabajo o en la calle, por lo que Marta comenzó a dirigir sus sospechas hacia Mireya, la joven enfermera que se encontraba cuidando a su hija. Casi todo el día se encontraba aquella mujer prácticamente viviendo en la casa, así que era evidente que, si Federico tal vez no tenía un amante en la calle, había la gran posibilidad de que fuera un amante que estuviera dentro de su casa. Pero como Alama estaba postrada en una cama sin siquiera poder levantarse, definitivamente los cabellos de la habitación de Federico no le pertenecían a su esposa. Marta pudo notar desde mucho antes que, además, Federico salía pronto del trabajo para ir corriendo a casa a ver a su amada mujer. Sin embargo, no imaginaba que no se trataba de su hija, sino de alguien más. Y tras Marta iniciar sus sospechas, presumió que tal vez su yerno a diario tenía prisa en llegar, pero no por Alama, sino tal vez por Mireya. Así que, para seguir indagando sobre si aquello era cierto, la madre de Alama decidió ir a visitar a su hija un día, sin avisarle a Federico, pues además de todo, ella sabía en qué horario Federico ya habría llegado a casa. Al llegar, un muy desarreglado Federico le abrió la puerta. Al verla, el hombre se espantó. Él ni siquiera traía la camisa completamente abotonada. Marta le dijo: «Discúlpame, yerno, me parece que interrumpo algo». A lo que Federico le dijo que no, que claro que no, que pasara, pues él recién había llegado del trabajo y se había estado cambiando para estar más cómodo. Marta sabía que por su actitud nerviosa aquella respuesta era falsa, pero decidió fingir que le creyó y continuó hacia la habitación de Alama. Al entrar vio cómo Mireya se terminaba de abotonar el uniforme al igual que Federico y volteó a preguntarle nuevamente a Federico si es que no había interrumpido nada. Federico, sin ningún remordimiento, soltó unas carcajadas y le dijo que de hecho sí había interrumpido algo que él estaba haciendo. Y es que él estaba trabajando, pero no era nada relevante. Le dijo que no se preocupara, pues podía continuar con aquel trabajo luego de atenderla. Marta le dio la noticia de que de ahora en adelante ella cuidaría presencialmente de su hija y que además el abogado de Alama le había notificado que él, como su esposo, llegaría a ser el único heredero si Alama perdía la vida y partía a una mejor. En aquel momento los ojos de Federico y de Mireya desprendieron un brillo incontenible e imposible de omitir, y en esos días posteriores todos continuarían con su rutina normal. Federico y Mireya se veían a escondidas dentro de la casa, mientras su suegra salía a hacer las compras o se encontraba tomando una ducha, pues la mujer se había prácticamente mudado allí para cuidar de su hija. Una mañana Marta salió a hacer las compras al supermercado y a sabiendas de que regresaría por lo menos unas 3 horas después, Mireya, con la intención de apresurar la pronta partida de la mujer que aún retenía atado bajo el matrimonio a un hombre que había prometido hacerla su esposa y darle todos los lujos que quisiera, le colocó una enorme araña potencialmente venenosa con la intención de que ésta la mordiera y la envenenara. Para infortunio suyo, la madre de Alama, Marta, volvería tan solo unos minutos luego de haber iniciado su salida hacia el supermercado, pues había olvidado su billetera en la otra cartera que había dejado dentro de la habitación de su hija. Al entrar para tomarla, se dio con la espantosa sorpresa de que una araña estaba muy cerca del brazo de su querida hija. La mujer, aterrada, tomó una chalina suya que se encontraba cerca y tiró a la araña de la cama, logrando evitar así que su inmóvil hija fuera mordida. Mireya, al cabo de unos minutos, tras oír los gritos de Marta, entró corriendo a la habitación, fingiendo preocupación y desesperación por el estado de su paciente. Marta la regañó y le dijo lo que había pasado.
le dijo que no confiaba en ella y que estaba casi segura de que ella ni siquiera quería atender bien a su hija. Le dijo que era muy descuidada, pues había dejado las ventanas abiertas y tal vez por eso una araña había entrado. Mireya agachó la cabeza como si tuviera un poco de remordimientos en su desalmado ser, y en cuanto Marta salió de la habitación para discutir acerca del rendimiento de la señorita Mireya en su trabajo, con su doctor de la familia y con Federico, Mireya se acercó a Alama y le susurró al oído con mucha ira: «Ya verás que en uno de estos días volveré a colocarte algún insecto potencialmente venenoso y te irás de aquí, dejarás de estorbarme y de estorbarle al hombre que me ama, que tienes tú retenido como esposo. Pobre de ti, sé que sufres estando postrada en aquella cama, pero no te preocupes, pronto aliviaré tu sufrimiento». Al día siguiente, era un sábado común. Federico no tenía trabajo y Mireya había pedido permiso en el trabajo como enfermera de Alama para poder ir a ocuparse de un asunto familiar. Esto era algo falso, pues en realidad ella y Federico habían planeado una escapada romántica de fin de semana a la casa de playa que era de Alama. Ambos amantes se encontraban en aquel lugar disfrutando del sol y las olas del mar, cuando de pronto Federico recibió una llamada urgente. Era el médico de la familia, quien le dijo que debía urgentemente llegar hasta su casa, desde donde quiera que se encontrara, pues algo estaba ocurriendo con su esposa. Federico le contó a Mireya lo que el médico le había dicho, y ambos se emocionaron mucho, pues pensaron que Alama al fin había llegado el momento en el que partió a mejor vida, y les dejaría aquella jugosa fortuna para ellos dos disfrutarla. Cuando regresaron hasta la casa de ellos, Federico entró intempestivamente hasta la habitación en donde se encontraba el médico, junto con Marta, la madre de Alama, quien sostenía la mano de su hija, mientras lloraba, sentada al pie de la cama de ella. Federico estaba completamente impactado por lo que veía en sus ojos. Alama estaba despierta, estaba consciente y estaba mirándolo con una potente y penetrante mirada que lo juzgaba, como si supiera lo que había hecho. Él dio por sentado que tal vez ella solo estaba confundida. Se le acercó e intentó tomarla de las manos para darle un beso en ellas, y Alama le dijo que la soltara, pues sabía perfectamente todo lo que había estado ocurriendo, pues durante todos esos meses ella no podía siquiera abrir los ojos o mover una mano, pero podía oír todo lo que sucedía a su alrededor. Mireya, quien había ingresado pero solo hasta la entrada de la habitación, se encontraba nerviosa, pues sentía que tal vez la habían descubierto. Alama, al divisarla desde lejos, la señaló y le dijo al médico: Ella fue quien me puso una araña venenosa en mi cama, pues quería que yo me fuera de este mundo, a causa no de Dios y su voluntad divina, sino de una mordedura venenosa. Esa mujer no merece trabajar como lo que es». La madre de Alama, Marta, quien se encontraba llorando pues no podía creer todo lo que su hija había estado a punto de sufrir a causa de una terrible enfermera desalmada y un infiel esposo. Ya se había adelantado esta mujer a llamar a la policía para que detuvieran a Mireya, la enfermera más desalmada y descorazonada que podía existir. La policía llegó instantes después y detuvieron a esta mujer por intento de homicidio, y al hombre le dijeron que le retirarían el testamento porque le habían descubierto siendo infiel, y esto por boca de la misma testigo que había presenciado todos aquellos actos que eran innegables por aquellos amantes. Finalmente hubo justicia para esta mujer, quien pese a haber sido muy buena, no recibió la misma bondad de parte de su cónyuge. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta hermosa historia y hazme saber si verdaderamente te gustó, dejándonos un me gusta por este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y este fue un video más para tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.